Amigos, muy buenos días, bienvenidos a Puntos de Vista. Les saluda Eliezer Hernández. A esta hora nos conectamos con el Estado de Aragua a través de Clase 91.5 FM, la emisora perfecta, también de Ciudad 106.1 FM en los Altos Mirandinos y Tropical 100.1 en Guarenas, Guatire. Recuerden que tienen a su disposición nuestras redes sociales, nuestra página de YouTube y, por supuesto, nuestro código QR que van a ver en pantalla para descargar la aplicación de Canalí y llevarse esta y todas las conversaciones, además la programación que habrá preparado para ustedes, Canalí, donde y cuando quiera, los 365 días del año totalmente disponible para ustedes y así puedan disfrutar de nuestra programación. Hoy vamos a conversar con el doctor Juan Miguel Díaz Ferrer, él es profesor del Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Comencé primero por esta reunión que acaba de tener Venezuela con Rusia, esta comisión de alto nivel en la que se firman 17 acuerdos. ¿Y qué se traduce, qué representa eso para Venezuela? Bueno, en primer lugar quisiera agradecer la invitación de este canal, transmitirle un saludo a todos los telespectadores. La segunda vez que estoy aquí, me está gustando este canal, noto algo Y bienvenido siempre. interesante, motivador y además son hospitalarios, así que estoy a gusto aquí. Quiero aclarar que soy profesor del Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual, pero que las opiniones que yo exprese aquí serán a título personal, como profesor investigador. Y no comprometo a la institución y así me siento con mayor libertad de responderle, ¿no? Bueno, ha transcurrido lo que se llama la CIAN, por la sigla, que en este caso es la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel, así como se denomina, y es la reunión número 18 de esta comisión. Y como usted decía, se aprobaron 17 acuerdos, hubo 13 subcomisiones. Y yo celebro mucho que este canal eh, transmita este evento, es decir, haga una entrevista, porque me parece que la opinión pública venezolana es posible con tantos acontecimientos que hay, etcétera, no haya captado la trascendencia de este evento. A lo mejor algunas personas piensan que es otra reunión de negocio más, ¿no? Pero no es así. Esta ha sido una reunión muy trascendente por la parte venezolana, la condujo la vicepresidenta Delcy Rodríguez, copresidenta de esta comisión, y por la parte rusa, el señor Chernyshenko, que es viceprimer ministro del gobierno ruso, y una de las áreas que atiende son muchas de las áreas que se discutieron, y es el copresidente por la parte rusa de esta comisión. Hay que señalar que esta reunión marca un hito, un hito. No es igual a las anteriores, en el sentido de su trascendencia y en el sentido del volumen de los acuerdos y lo que puede significar para Venezuela. ¿Qué es lo trascendente para Venezuela en este caso? Mire, lo trascendente es que esto está en un contexto cuando Venezuela como país, como Estado, ha sido muy atacada. Recuerde todos esos ataques, incluso tecnológicos, las elecciones presidenciales. Recuerden las casi 1000 medidas unilaterales, coercitivas, ilegales contra Venezuela para hundir la economía de Venezuela y los problemas que esto ha traído a la economía venezolana. Es en este contexto en que se produce esta reunión de esta comisión. ¿Y qué ocurre? Que los acuerdos allí firmados y la actitud con la cual viene a la negociación la Federación Rusa es de manos abiertas. Incluso fue declarado abiertamente por el representante ruso que la intención era ayudar a Venezuela y a recuperar su economía, no simplemente la firma de uno o más otro acuerdo, sino que esto representara un salto. ¿Y qué ocurre? Que esos 17 acuerdos se inscriben en un plan, hay un plan
hasta 2030 y un poquito más allá, hasta el 2030. Y si uno mira lo acordado, y si esos acuerdos se cumplen en realidad, solo en este tipo de relación con Rusia, la Venezuela del 2030 será muy diferente a la actual. Yo me la imagino muy diferente. Es decir, en el 2030 este tipo de sanciones ya no tendrán ese peso contra Venezuela, porque aparte de que el dólar cada día está perdiendo su lugar en el mundo, bueno, el señor Donald Trump viene con una plataforma, no por gusto, de querer un dólar fuerte, no por gusto eso. Y como entre los acuerdos, hay acuerdos bancarios y financieros. Es decir, que hay el objetivo de trascender al dólar, usar las monedas nacionales, usar otros esquemas financieros e incluso apartarse de este sistema occidental de transferencia, ya que los rusos han creado el propio, incluso Ahora, dentro de los pero BRICS. esto es lo que se proyecta, pero ¿qué es lo tangible? ¿Qué es lo que el venezolano a pie puede ver en estos acuerdos? Bueno, es que esto es un proceso. Engañaría a la opinión pública si dijera que todos los acuerdos se van a ver de un día para otro. Sin Claro, pero ¿cuáles son embargo, los más inmediatos? ¿Cuáles son los que se pueden ver? claro, pero el problema no es solo de inmediatez. El problema es que el tiempo pasa y después usted va a ver los resultados. Por ejemplo, en materia de salud pública, ya este viceprimer ministro ruso visitó ya en su fase final la fábrica de insulina con tecnología rusa. Hay transferencia de tecnología. Y esto lo va, es decir, ya en cuestión de un año o algo así, se va a beneficiar la población venezolana. Venezuela no va a depender de importaciones de insulina. Incluso, tal vez incluso pueda exportarla. Y eso se está haciendo con transferencia tecnológica de Rusia. Ahí le estoy poniendo un ejemplo muy concreto. Ahí se firmó un entendimiento, un memorándum, con la enorme compañía Camas rusa, que es de vehículos de distintas gamas, ¿no? Esto, un gran acuerdo con Venezuela para construir una ensambladora, ¿no? Una Ahora, ensambladora. Venezuela en eso tiene experiencia porque también tuvo Cierto, una ensambladora iraní que está en el cierto. estado de Aragua, que está reactivándose en los últimos tiempos porque, bueno, producto de todas estas sanciones y las medidas coercitivas unilaterales, hubo que pararla porque no se podría importar la materia prima. Pero de eso vamos a conversar al regreso de la pausa. Amigos, con nosotros está el doctor Juan Miguel Díaz Ferrer. Esto es Puntos de Vista. Bien, continuamos con más de Puntos de Vista. Nos acompaña el doctor Juan Miguel Díaz Ferrer, profesor del Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual. Como bien lo decía, está hablando acá en título personal, pero es profesor de este instituto. Y quedamos en la parte anterior acerca de esta transferencia de conocimientos Rusia-Venezuela. Hay una experiencia ya con Irán en el ensamblaje de vehículos, pero que viene ahora una de vehículos rusos. Claro, pero con perdón de Irán, ¿no? Y que son socios, amigos de Venezuela. Pero Rusia es otro país, Claro. es un país mucho más poderoso. Irán en ese tiempo ha estado sometido a muchas sanciones que han incidido en esos planes, pero Rusia no. Rusia incluso ya tiene 30.000 sanciones y no la han podido hundir, ¿no? Entonces, debo decir por experiencia, porque llevo muchos años vinculado con Rusia, los negocios, Rusia, que los rusos son muy estrictos en el cumplimiento de los acuerdos. Son muy estrictos, ¿no? Y sus normas son muy estrictas. Entonces, se espera que esos acuerdos se cumplan bien, porque además esa planta ensambladora depende 100% de Rusia, porque recuerde que Irán importaba también cosas para ensamblar de Francia, ¿no? De otros países donde tienen distintos tipos de automóviles, etcétera, y usaba ese método. Pero Rusia no. Rusia no solamente que las piezas, es que hasta el metal que se hace y las tecnologías son propias. Es decir, que hay, yo diría, una mayor seguridad, que no sea tan vulnerable, ¿no?
como pasó con Irán, que no es culpa de los iraníes, ¿no? Me exonero de eso, creo que son grandes amigos de Venezuela, pero ellos también han sentido el peso de las sanciones y ahora, lamentablemente, el señor Trump la tiene en la mira de nuevo, ¿no? A Irán ha pasado mucho trabajo. Pero también está otros proyectos, por ejemplo, va a haber transferencia tecnológica en el campo de la explotación del gas. Es decir, con esas transferencias tecnológicas, y hay varios centros que se van a brindar para esto, para Venezuela. Venezuela, además de un país petrolero reconocido, se puede convertir en una potencia gasífera. E incluso el gas hoy está ganando mucho más mercado en algunos lugares que el propio petróleo, ¿no? Y se exporta de distintos tipos, ¿no? Y eso se va a traducir en cosas reales, en la medida en que el país va a tener más ingresos. Rusia también abre sus mercados, ya lo están abriendo, y está aumentando extraordinariamente la exportación hacia Venezuela de productos no tradicionales, además del petróleo. Es decir, en este caso se está exportando cacao, se está exportando café, se está exportando azúcar y otros rubros. Es decir, incluso, por ejemplo, el café, antes los rusos lo importaban de Italia, ¿no? Pero producto de las sanciones, y se ha visto como una oportunidad, bueno, pues importarlo de Venezuela. Tienen otros países también, pero Venezuela se convierte en un cliente, es decir, en un exportador hacia Rusia, y esto va increciendo. No, es decir, esto se está moviendo, pero muy rápido. Ahora, Muy rápido. ¿cómo los venezolanos ven este crecimiento, esta relación, este convenio, esta amistad entre Rusia y Venezuela? Porque quizás lo ven en Margarita, que ven a los rusos caminando por la isla de Margarita, porque hay una operación charter semanal de rusos, pero no es tan común ver un ruso en cualquier parte del mundo. Y quizás la gente allí dice, bueno, ¿cómo ellos están contribuyendo con nosotros? ¿De qué manera me beneficio yo acá en Venezuela con que lleguen los rusos aquí? Claro, pero fíjese, eso es otra cosa. Nos están ofreciendo su turismo. Eso está dirigido por el gobierno ruso. Eso no es obra de la casualidad. Y ya este año han visitado Venezuela 45.000 turistas, que es una cifra, Y ya no es solo Margarita, ya también visitan la Venezuela continental, y eso va en expansión, pero además, como resultado de estos acuerdos, los rusos prevén que es posible que sus empleados públicos, sus vacaciones, etcétera, se haya un convenio y vengan de turistas aquí. Y bueno, eso es un estado gigantesco. ¿Cuántos empleados públicos pueden tener los rusos? Es decir, en la medida en que los rusos han visto seguridad para su turismo, que son bien tratados en Venezuela, que los turistas se van de aquí satisfechos, pues los están incrementando. Y ya estamos hablando de otros niveles, que hasta sus empleados públicos se les hagan planes de turismo específicamente para Venezuela. Es decir, que ahí hay un nicho muy importante para Venezuela. Decía lo del gas, pero no es solo lo del gas, hay prospección petrolera, ellos tienen mucha tecnología de búsqueda de petróleo, en Siberia, etcétera, en lugares agrestes, ¿no? Y ellos tienen mucha tecnología. Y también de búsqueda geológica de minerales que tenga el subsuelo venezolano. Pero además, hay algo muy importante que sí lo vamos a tener casi de inmediato. Y es que creo que antes que finalice este año, vamos a tener una estación GLONASS. Una estación GLONASS. ¿Qué cosa es una estación GLONASS? Este es el equivalente del GPS norteamericano. Es decir, los rusos han desarrollado su propio sistema, que es un sistema global, satelital, ¿no?, de posicionamiento. Y Venezuela va a contar con una estación aquí, en el país, lo cual eso va a beneficiar mucho a todos los ciudadanos directamente, a los negocios, a todo. Y no cede este sistema
ante el GPS ni el sistema Galileo que tienen los europeos. Es decir, que vamos a obtener los beneficios de ese sistema. También el año que viene hay una oferta de 2.000 becas para estudiantes venezolanos en Rusia. Eso es algo muy importante porque nos están abriendo sus mejores centros de formación ¿Para formarse en qué los áreas? profesionales. 2.000 becas. ¿Para formarse en qué áreas? En múltiples áreas, de distintos tipos. Ingeniería, en la física, por ejemplo, en Bielgorod estudian física, en Kazán, incluso hasta nanotecnología. La nanotecnología, ¿no? Porque hoy las ingenierías ya pasan a ser muy sofisticadas, ¿no? No es solo las que conocemos clásicamente, ¿no? Entonces, hay una gran apertura de todos estos centros, ¿no? Hacia Venezuela. Y de lo del turismo, se va a incrementar los vuelos. Es decir, se piensa que ya el año que viene estén entre 3 y 4 vuelos semanales, sobre todo entre Rusia y Venezuela, donde también, obviamente, se va a beneficiar el turismo, ¿no? No solamente los ciudadanos que se muevan para hacer negocios, etc. Hubo también, junto a este encuentro, un encuentro empresarial directamente. De ese encuentro, quiero que conversemos al regreso de la pausa, porque tenemos que hacer corte, nuestro director así nos los indica. Y al regreso seguimos conversando con el doctor Juan Miguel Díaz Ferrer. Esto es Punto de Vista, amigos, ya venimos. Bien, ya en la parte final de este programa del día de hoy con el doctor Juan Miguel Díaz Ferrer, profesor del Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual, además especialista en todo este tema internacional, y que vamos en la parte anterior de conversar sobre esta reunión que hubo de alto nivel entre Rusia y Venezuela, pero en la parte empresarial. ¿Qué pasó allí? Bueno, está demostrado que los contactos personales son insuperables, ¿no? Y ya no es simplemente digital ni a distancia, ¿no? Sino la persona en vivo, ¿no? Esto es muy importante porque en realidad pudiéramos decir, aunque ya está teniendo una trascendencia las relaciones comerciales, económicas en general con Rusia, pero apenas estamos comenzando. Y de las dos partes hay muchas dudas, hay muchas preguntas de los empresarios venezolanos, sobre todo, por ejemplo, en materia de la transportación de sus productos, en materia del pago. Lo mismo pasa con la parte rusa, ¿no? Es decir, cómo eso se traduce después. Se ha adelantado mucho con la llamada tarjeta MIR, la tarjeta MIR, que evade este sistema occidental de transferencias de dinero y va a aligerar los empresarios venezolanos, quieren saber todos los detalles de ese Ahora, sistema. hay un nuevo instituto de exportación que está en Venezuela y que está trabajando precisamente estos temas de cómo exportar y cómo importar. Sí, hay un instituto que ahora yo no recuerdo exactamente el Instituto de nombre, Exportación de ¿no? Venezuela que dirige la De licenciada Daniela Cabello. gestión importadora, etcétera, y se han creado otras estructuras, ¿no? Se ha creado una estructura donde está la señora Cabello, que en este momento está en China, porque Así es. también ese es otro gran socio comercial, y hay allí una exposición donde se ha llevado muchos peces también, es decir pero bueno, eso es China, ¿no? Rusia, pero esto demuestra que esta comisión y esa exposición donde está Venezuela muy bien representada con sus productos, demuestra que Venezuela está en los BRIC, que esta situación tragicómica de Brasil no va a lesionar, que Venezuela No afecta. Los BRIC es esencialmente, no único, pero esencialmente Rusia y China, en primer lugar. Y con estos dos países se está abriendo Venezuela. Mira, la verdadera integración la está teniendo Venezuela, porque el mundo ha tenido una revolución geopolítica. Usted recordará que hace unos años decíamos, nuestro norte es el sur, ¿no? No, eso no ha cambiado, pero ya no es solo el sur, es también el norte, porque Rusia está en el norte, ¿no? Era un momento diferente donde todavía no había aparecido con fuerza el mundo multipolar.
ya estamos en presencia de un mundo multipolar. Y pluricéntrico. Ajá. Y entonces, ese mundo unipolar que está agonizante, está a la defensiva, porque esto de Donald Trump, tener un dólar fuerte, están haciendo esfuerzos. Es más, Donald Trump ha dicho que ha sido un error, por lo menos esa es su declaración, las sanciones contra Venezuela. Eso lo ha dicho él. ¿Pudiera levantarlas? Bueno, pudiera. Mira, él es sorprendente. Donald Impredecible. Trump es sorprendente, puede sorprender. Sorprendió con los coreanos del norte, cuando había un enfoque muy negativo en Estados Unidos. Los coreanos, que son gente cerrada, quieren guerra. ¿Qué hizo Donald Trump? Fue allí y se reunió con el mandatario norcoreano. Es decir, y con Rusia está rompiendo esquemas. Quiere la paz en Ucrania, ¿no? Entonces, pudiera dar una sorpresa, porque además, en mi opinión personal, está obligado a negociar con Venezuela. Está obligado, porque los dos temas que le dieron la victoria fue el tema económico y migratorio. Los problemas migratorios, ¿con quién lo va a ver de Venezuela? Si, por ejemplo, resulta que hay venezolanos que él va a querer deportar porque están ilegales, ¿con quién va a tener que coordinar? Con el gobierno venezolano. Los problemas económicos, porque él es un hombre que está por los hidrocarburos. Él no está con ese esquema de climático, verde, que se le ha dado de manera exagerada, ¿no? Él está por los hidrocarburos y él tiene muy buenas relaciones con las petroleras. Por lo tanto, creo que ahí puede haber, además, todo va a depender de un nombre también. Estamos a la expectativa. ¿Quién va a ser el secretario de Estado? Ya Pompeo salió. Sí, ya él dijo que Pompeo no va a estar, porque si estaba Pompeo, me olía a la política anterior. Se está manejando a Rubio, pero tampoco nada se ha dicho firme todavía, están dando noticias falsas. Hay otros candidatos que él tiene. Dependerá mucho del nombre del secretario de Estado, ¿no? Que él coloque ahí la relación que va a tener con Venezuela, ¿no? Entonces, yo digo pragmáticamente, ¿qué le puede dar la oposición venezolana a Trump? ¿Y qué es lo que le puede dar el gobierno? El gobierno le puede dar mucho más. Y él es un hombre pragmático, un empresario, un hombre de interés, ¿no? Entonces... un hombre que puede negociar con Venezuela. Un hombre que puede negociar perfectamente con Venezuela. Porque además ahora, las personas que están un poquito lejanas a la política no se dan cuenta que las circunstancias son muy diferentes. No es lo mismo un presidente en su primer periodo que en el segundo. En los primeros periodos, los presidentes siempre tratan de hacer las cosas y caer en gracia para lograr ser reelectos. Pero ahora no tiene ese problema. Él no tiene que caerle en gracia a nadie. Más bien la gente está detrás de él. Y además el resultado de la elección es contundente. Y este acercamiento de Venezuela con los BRIC, con las dos grandes potencias, con Rusia y con China, ¿lo vería bien Donald Trump? No, sobre todo con Rusia sí. La ojeriza de Trump es China, porque China es el único país que sí puede ser una alternativa económica a Estados Unidos perfectamente. Pero él necesita a Putin. Él necesita a Putin porque las personas pueden ser que no estén en la política, no se dan cuenta que Trump entra en colisión con el Estado profundo, entra en colisión con el Estado globalista, que está encajado también en Estados Unidos, y resulta que en eso tiene los mismos intereses que Putin. Porque Putin está luchando contra los globalistas. Ahí, cuando hablo de los globalistas, estoy hablando de BlackRock, estoy hablando de Soros, estoy hablando de las grandes transnacionales que no le interesan mucho los intereses nacionales norteamericanos. O sea que ahí hay un punto de contacto de Trump con Putin. Y en este momento hay unas relaciones excelentes de Venezuela con Rusia. Y si él necesita a Putin, no creo. Para mí, no va a pelear con los amigos. No, para mí está descartado eso que hablan de invasiones ni nada de eso. Eso no le da nada a Estados Unidos. No. Okay. Muchísimas gracias por acompañarnos y seguro tenemos muchísimo más de qué conversar en una próxima oportunidad. A usted. Y muchas gracias al canal, que me parece muy bueno.
Así que me siento muy contento aquí. Gracias al doctor Juan Miguel Díaz Ferrer, profesor del Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Agual. Amigos, esto fue Punto de Vista, les esperamos mañana, 7:30 de la mañana nuevamente acá en Canal I. Que tengan todos muy buenos días.